Reciban todos un cordial saludo. A continuación, vamos a presentar una exposición relacionada a los aspectos relevantes de las perspectivas de género. Las integrantes somos Sonia Alejandra Portilla, Paula Andrea Pianda y quien les habla, Nancy Jimena Santa Cruz. La exposición va a girar alrededor de 3 interrogantes muy importantes. Bienvenidos. El primer interrogante se refiere a ¿cuáles son las construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género? Pues bien, la relación entre la historia de las mujeres, los derechos humanos y la construcción de la perspectiva de género es muy estrecha. La historia de las mujeres ha sido una historia de lucha por la igualdad de derechos y oportunidades y ha sido fundamental para la construcción de la perspectiva de género. La lucha por los derechos humanos se ha convertido en una constante por la necesidad de igualdad y justicia para todas las personas, independientemente de su género, raza, religión u orientación sexual. La construcción de la perspectiva de género ha sido un proceso de reflexión y análisis crítico sobre las desigualdades de género y la forma en que éstas se han perpetuado a lo largo de la historia. La perspectiva de género ha permitido comprender que las desigualdades de género no son naturales ni inevitables, sino que son el resultado de la construcción social de roles y estereotipos de género. En este sentido, la historia de las mujeres y la lucha por los derechos humanos han sido fundamentales para la construcción de la perspectiva de género, ya que han permitido comprender las desigualdades de género como un problema social y político que requiere de soluciones concretas y acciones afirmativas para lograr la igualdad. Trasladémonos a las principales construcciones históricas que conllevaron al abordaje de la perspectiva de género. Prehistoria. En las primeras sociedades prehistóricas, la caza y la recolección eran fundamentales para la subsistencia de los grupos humanos. Se estableció una división sexual del trabajo y aparecieron las primeras formas de organización social. Se estableció una división sexual del trabajo en la que los hombres se encargaban de la caza y las mujeres de la recolección y el cuidado de los hijos. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, se desarrollaron nuevas formas de organización social, como la familia y la tribu. En estas sociedades el papel de las mujeres se limitaba a las tareas domésticas y la crianza de los hijos, mientras que los hombres se encargaban de la toma de decisiones y la protección de la comunidad. Durante el periodo de la Edad Media, la Iglesia tuvo un papel fundamental en la consolidación de un sistema social muy rígido, de claras diferencias de clase y del papel de las mujeres. La Iglesia promovió la idea de que las mujeres eran inferiores a los hombres y que su papel en la sociedad era el de ser esposas y madres. Las mujeres no tenían acceso a la educación ni a la propiedad y estaban sujetas a la autoridad de los hombres en sus vidas personales y profesionales. Durante el periodo correspondiente a la Edad Moderna, se produjeron grandes inventos y progresos tecnológicos en la comunicación, la consolidación de naciones y estados y la aparición del capitalismo y la burguesía. La revolución industrial trajo consigo cambios significativos en la forma en que se organizaba el trabajo y la producción, lo que permitió a las mujeres acceder a trabajos remunerados fuera del hogar. Sin embargo, las mujeres seguían siendo vistas como inferiores a los hombres y se les pagaba menos por el mismo trabajo. En este periodo también surgieron los primeros movimientos feministas que lucharon por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres. Luego viene el periodo de la Edad Contemporánea, comprendida desde los finales del siglo XVIII hasta el presente, tiempo en el que se produjeron importantes hitos en materia de equidad e inequidad de género, como la Revolución Francesa, la lucha por el sufragio femenino, la Segunda Guerra Mundial y la creación de las organizaciones de las Naciones Unidas. En el siglo XIX surgieron los primeros movimientos sufragistas que lucharon por el derecho al voto de las mujeres.
En el siglo XX, la lucha por la igualdad de género se intensificó con la creación de la Organización de las Naciones Unidas y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estableció la igualdad de derechos para hombres y mujeres. En la década de 1960 surgió el movimiento feminista de la segunda ola, que luchó por la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en todos los ámbitos de la vida. En la actualidad, el movimiento feminista sigue luchando por la igualdad de género y la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Mi nombre es Paula Andrea Pianta. En esta segunda parte abordaremos cuál es la relación de la historia de las mujeres, los derechos humanos, con la construcción de la perspectiva de género. La perspectiva de género es un enfoque que ha surgido en las últimas décadas como una herramienta para analizar las desigualdades entre hombres y mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. Sin embargo, para comprender su origen y evolución, es necesario remontarse a las construcciones históricas que han influido en su abordaje. La historia de las mujeres ha sido una lucha constante por la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. En este sentido, los derechos humanos han sido un marco fundamental para la reivindicación de los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación de género. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción de sexo. Sin embargo, la realidad social ha demostrado que la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres no se ha alcanzado plenamente. En este contexto, la construcción de la perspectiva de género surge como una herramienta para analizar las desigualdades entre hombres y mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. Reconocimiento de la invisibilidad histórica de las mujeres. A lo largo de la historia, las contribuciones y experiencias de las mujeres han sido sistemáticamente ignoradas o minimizadas en narrativas dominantes. Esto ha llevado a una falta de reconocimiento de sus derechos y a la ausencia de una representación equitativa en ámbitos políticos, sociales y culturales. Movimientos por los derechos de las mujeres como antecedente. Los movimientos feministas y por los derechos de las mujeres a lo largo del tiempo han luchado por la igualdad de género y han sido cruciales para visibilizar las desigualdades y exigir cambios en las políticas y en las actitudes sociales. El movimiento sufragista, que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX, es un ejemplo destacado. Las sufragistas lucharon por el derecho al voto para las mujeres, sentando las bases para futuras luchas por la igualdad de género. Construcción de los derechos humanos universales. La lucha de las mujeres por sus derechos ha influido en la formulación y expansión de los derechos humanos como un marco universal. Las voces de las mujeres han jugado un papel esencial en la ampliación de la definición de derechos para incluir cuestiones de género y sexualidad. La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 es un ejemplo de cómo la lucha por los derechos de las mujeres influyó en la formulación de este documento fundamental. Las voces de mujeres activistas y líderes contribuyeron a asegurar que los derechos humanos incluyan principios de igualdad de género. Integración de la perspectiva de género en políticas y legislaciones. El reconocimiento de las desigualdades de género a través de la historia de las mujeres ha influido en la incorporación de la perspectiva de género en políticas y leyes, tanto a nivel nacional como internacional, para promover la igualdad y la no discriminación. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979, es un ejemplo de legislación internacional que promueve la igualdad de género y los derechos de las mujeres. Visibilizarían
visibilizarían de la diversidad de experiencias y voces. La historia de las mujeres ha resaltado la diversidad de experiencias y realidades que existen entre las personas de diferentes géneros. La creciente visibilidad y reconocimiento de las identidades transgénero y no binarias en los últimos años es un ejemplo de cómo la diversidad de experiencias de género está siendo cada vez más reconocida y respetada en la sociedad. Un saludo para todos, mi nombre es Sonia Alejandra Portilla Melo y para finalizar esta presentación tenemos el siguiente interrogante. ¿Cómo podemos generar el encuentro de la educación y la perspectiva de género? Pues bien, este encuentro entre la educación y la perspectiva de género es fundamental para promover la igualdad de género y eliminar las barreras de discriminación en la sociedad. Para esto es necesario que se promueva la inclusión del enfoque de género en los programas de estudio y también que estos sean incorporados a los materiales didácticos y a las actividades que se desarrolla dentro del aula. Es necesario que se promueva la investigación en el campo de la educación y también en el campo del género. Solo de esta manera podemos garantizar que la educación sea un espacio inclusivo y equitativo para todas las personas independientemente de su género. A continuación, se detallan algunas formas en las que se genera este encuentro. Inclusión de la perspectiva de género en el currículo. Esto implica revisar y actualizar los planes de estudio para incluir contenidos que promuevan la comprensión de las desigualdades de género, la historia de las mujeres y las contribuciones de todas las identidades de género a la sociedad. Formación docente en perspectiva de género. Proporcionar a los educadores capacitación en perspectivas de género les permite abordar temas de género de manera informada y sensible. Esto incluye herramientas para identificar y combatir la discriminación de género en el aula. Fomento de la igualdad de oportunidades. Garantizar que tanto niñas como niños tengan acceso y oportunidades iguales en la educación, así como promover la participación activa y el liderazgo de todas las identidades de género en el ámbito educativo. Prevención de la violencia de género. La educación puede desempeñar un papel crucial en la prevención de la violencia de género, al enseñar sobre las relaciones saludables, consentimiento y el respeto mutuo entre las personas de diferentes géneros. Desarrollo de habilidades críticas y analíticas. La educación puede fomentar habilidades que permitan a los estudiantes analizar y cuestionar los estereotipos de género, así como comprender las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad. Promoción de modelos a seguir diversos. Destacar y celebrar a líderes, científicos, artistas y profesionales de todos los géneros en la educación, mostrando una amplia gama de posibilidades y roles para las personas más allá de las expectativas tradicionales de género. Al integrar la perspectiva de género en la educación, se contribuye a la formación de ciudadanos y ciudadanas más conscientes, comprometidos con la igualdad y capaces de desafiar y transformar las normas de género en la sociedad.